Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordarles también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy vamos a conversar con una figura que es experta en temas municipales, en gobiernos locales. Vamos a hablar con Pedro Richardson, secretario ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Richardson, buenas noches. Buenas Un gran noches, placer contar buenas contigo noches, Manuel. aquí. Contento de estar contigo y de evocar aquellos años de Pinino. Qué bueno, Manuel. Te comentaba Sabes fuera... que tú eres uno de mis periodistas favoritos. Yo recuerdo la columna tuya en el Hoy. En el Palacio. En el Palacio. Eso era obligatorio leer esto. Bueno, mucha gente me da testimonio Sí, de que la seguía el día a día, sí. porque uno enfocaba temas que se salían de la nota formal, Claro. pero que de alguna manera, tratándose de la fuente del poder, tenían su lectura. Sí. Es decir, ahí se sabía quién fue al Palacio Nacional, cualquier incidente que ocurría en un pasillo, en un despacho, y eso eran temas que a la gente le interesaba mucho. Sí. Yo me topé con Era una señora. lectura obligada. Sí, me encontré con una señora en un supermercado que me dijo, pero usted es fulano de tal. Y me dice, sí. Y me agradó porque me dice, pero ven acá, tú no te pones viejo. Un halago. Sí, y entonces me decía precisamente eso. Óyeme, ya ese tipo de columna no hay de lo que sucede en el Palacio. Pero nada, Pedro, en tu condición de secretario ejecutivo de FEDODIN, de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, en estos días anunciaste el sometimiento a la justicia del ministro de Vivienda y Edificaciones por el tema del manejo de suelo en los distritos municipales. ¿En qué está esa querella? ¿Se mantiene? ¿Se logró consensuarla? ¿Se retiró? ¿En qué está eso? Mira, la verdad que este fue un recurso que nuestra federación llegó después de 3 años y medio de incidencia y tratando de que la ley fuera puesta en vigencia y en ejecución por parte del MIBEI. Pero yo aprovecho este momento para anunciarle al país que FEDODIN ha decidido desistir de las acciones legales que ha estado encaminando y junto con FEDODIN, 27 distritos municipales de todo el país. Esas acciones se hacían en las diversas provincias donde están esos territorios y nosotros hemos decidido desistir de ello toda vez que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo se ha comprometido con nosotros a que en los próximos días se va a conocer el reglamento de aplicación de la ley 368-22, que tengo que decir que esa ley tiene más de 8 reglamentos. Es discutible si aplicamos la apertura de las oficinas de planeamiento urbano, ¿sí o no? Hay aspectos que la ley que deben reglamentarse en los diversos articulados de la ley. Yo aprecio como de 7 a 8. Bueno, pero este es el más importante, el más amplio. Y la verdad que los aspectos a que aborda el reglamento no contradicen la ejecución de la ley. Por ejemplo, hay 26 distritos que tienen una población superior a 15,000 habitantes, de acuerdo al censo del 2010, que es el censo que está vigente, porque recuerda que el del 22 no ha sido oficializado, sus datos son preliminares, y la misma ley habla del censo del 2010, que era el censo que estaba vigente. Yo supongo que cuando se oficialice ese censo, tenga que ajustarse ese aspecto de la ley, porque ni modo que tú quieras... Habrá municipios que podrán aumentar su población, pero otros también la podrán disminuir. Sí, que la pueden disminuir también. De todas maneras, nosotros hemos iniciado un proceso de articulación con el Ministerio de la Vivienda para la aplicación de esas oficinas. Ya FEDODIN tiene
un buen tiempo, más de 2 años, que ha creado una unidad de planeamiento urbano y programación, de manera que podamos acompañar a esos territorios. Es bueno decir que el país tiene 158 municipios, pero quizás no hay 20 oficinas de planeamiento urbano con el personal que manda la ley. Para tú tener una oficina de planeamiento urbano, tú tienes que tener al frente de ella un ingeniero civil o un arquitecto, un urbanista. Pero esa oficina tiene que tener un topógrafo, un agrimensor, un economista, un experto en transporte, un abogado, un sociólogo. Y dime tú, ¿cuántos territorios tienen esos recursos humanos? Eso te iba a decir. ¿O cuántos tienen recursos para pagar esos recursos humanos? Probablemente no todos los distritos municipales tienen la capacidad de contar con recursos humanos. Entonces Fedodín tiene una unidad con todos esos recursos. Bueno, ustedes le prestarían el servicio a los distritos municipales. Nosotros le daremos acompañamiento a los distritos municipales con esa unidad, sobre todo en grandes proyectos, ya las cosas menudas, pero grandes proyectos. Por ejemplo, si tú haces un almacén, un gran almacén de eso, o hipermercado, supermercado, tú tienes, a la hora de estudiar los planos, tú tienes que ver el giro de los camiones. Entonces, si tú no sabes de transporte, ¿cómo tú orientas? ¿Cómo tú determinas que el giro para accesar a los almacenes es correcto? Te pongo eso como un ejemplo sencillo, ¿verdad? Entonces usted tiene que tener un experto en transporte para ello. Y así sucesivamente. De todas maneras, lo importante, yo veo siempre los aspectos positivos en todo, que esa acción de Fedodín, y no es una acción individual ni personal de nosotros, sino que fue una acción del gremio de 235 gobiernos locales, autorizada por su consejo directivo, porque fue el consejo directivo que tomó la decisión. Nosotros ahora le anunciamos al país con mucha satisfacción, ¿verdad? Porque nadie quiere, esto no ayuda. Está bien. Esos temas no ayudan. Sí, ¿y qué determina que los ayuntamientos tengan el control del manejo de suelo? ¿Eso entra por un tipo de ingreso económico o de gobernanza propiamente? Manuel, gobernanza municipal. Oye, lo lamentable de esto es que lo que la gente discute, y tengo que decirlo, que lo que discuten municipios y distritos son aspectos económicos. ¿Cuánto voy a recibir por los arbitrios, por las tasas que coloco? Y no porque se desarrolle el territorio de manera ordenada como procura esta ley. Aquí hay parte de las mejores tierras nuestras dedicadas a construcciones. Ve a Moca, una tierra tan negra que yo digo que da gusto de comérsela. La yuca. Y mira cómo terrenos que pueden ser dedicados a garantizar la seguridad alimentaria, pues se dedican a rencar, a vehículos, a edificios. Entonces, tú tienes sectores en donde tienes áreas comerciales e industriales cohabitando con áreas residenciales. Entonces, sí, pero ¿y eso está regulado por la ley de ahora por la ley se reordena y se organiza todo eso, que es lo fundamental. Pero yo tengo que decir que los compañeros básicamente lo que ven son los aspectos económicos. La Constitución, no está mal, no, eso no está mal, no está mal, pero tenemos que privilegiar el ordenamiento y una cosa va con lo otro. En el caso, por ejemplo, de Higüey y Verón, lo cierto es que el municipio de Higüey ha vivido en términos, ¿cómo se llama? Si se quiere, parasitario del distrito municipal de Verón. Por de pronto, en Verón, hay un acuerdo en virtud de la ley de electricidad de que debe pagar el 3%
de la generación. Sabes tú que Verón es que genera la gran cantidad, porque ahí es que está. Entonces, Verón tiene que darle el 50% a Higüey. Pero acontece que se cobran 20 millones de pesos. Y pero el Verón consumo, es un distrito municipal. Sí, el distrito municipal. Y en Verón, el consumo eléctrico de las luminarias públicas, de las luminarias de los espacios municipales, asciende a 10.300.000. Pues de esos 20 millones que se generan, Higüey se lleva 10, pero Verón tiene que buscar 300.000 pesos más para completar el pago. Oye esto para que tú te des cuenta, sin que Higüey vaya a poner una bombilla en Verón. Con el tema ese de las torres que hubo, ahí se pagaron unos 400 millones de pesos. Pues Higüey se llevó 200 millones, sin que Higüey vaya a recoger una colilla de un turista español en una de esas playas. Pero no entiendo mucho esto, porque escuchando la explicación uno se generaría la idea que estamos hablando de un territorio federal, al estilo de Estados Unidos. Sí. Si hay un distrito municipal que es quien tiene la gobernanza, de ese territorio, porque estamos hablando de Verón Punta Cana, ¿verdad? Sí. Entonces, si ese distrito municipal, los arbitrios municipales que se cobran ahí corresponden a ese distrito municipal. Y el Tribunal Constitucional así lo ha dicho. Pero ¿por qué tiene que el municipio de Higüey, que es un territorio ya diferente, demarcado, ¿por qué tiene que beneficiarse de arbitrios que deben ir a ese distrito municipal? Esas son de las aberraciones que se corrigen con esta ley, porque ahora Verón va a tener su oficina de planeamiento urbano. Se supone que si yo voy donde ti a que tú me des el servicio de planeamiento urbano, que es un servicio técnico, bueno, tú me cobres un porcentaje, pero un porcentaje razonable. Nosotros hemos hecho acuerdos con muchos municipios en donde esos municipios cobran un 20%, es decir, 80% al distrito y 20% al municipio. Incluso el desarrollador hace 2 cheques, hace uno de un 80% para el distrito y le hace otro de un 20% al municipio por el servicio de planeamiento urbano. Ahora, porque yo no lo tengo. A la hora de yo tenerlo, ya el 100% será nuestro, ¿verdad? Será del territorio. Porque yo recuerdo una experiencia personal. Yo estuve en China en el año 2006 y lo que ahí se nos informó era que había una decisión de que las provincias más ricas y de mayor desarrollo financiaba a la de menor desarrollo. Eso es la subsidiariedad. Exactamente, pero era la inversa, no al revés, como sucede en el caso, por ejemplo, de Verón y de Higüey. ¿Hay otro punto del país donde se registra ese fenómeno? Sí. Tú tienes el caso de Cabarete, sobre un territorio de amplio desarrollo. Pero que el municipio de cabecera se lleva la gran tajada. Se quiere llevar. Y yo advertía, porque recuerda que esta ley de ordenamiento territorial es mandatoria en la Constitución del 2010. Sí. Y pasamos 12 años sin esa ley. Tuvo que venir el presidente Abinader, empoderarse como se empoderó la entonces senadora Farideh Raful para sacar esa ley. Y esa fue una ley que tiene una historia muy linda de lucha por parte de Fedodín. Recuerdo que los diputados para aprobarla, porque le pusieron eso del censo del 2010, me llamaban, esa es tu firma, ¿tú estás de acuerdo con que eso se haga así? Yo dije, sí, háganlo, vamos, porque era mejor sacar la ley a no tener ninguna, ¿verdad? Y nosotros cedimos eso cuando ese es un artículo discriminatorio y que tendrá que verse en su momento en el Tribunal Constitucional, porque la Constitución no establece diferencia entre los ciudadanos. Entonces, no puede haber un ciudadano con una categoría superior o diferente al de otro. Es decir, porque tú tengas 15,000 habitantes, hay que darte esa facultad. Y yo que no lo tengo, yo que tengo 10,000, si yo puedo tener mi oficina, es lógico que yo la tenga, ¿verdad? Porque es el derecho. E igual
que la 6132, ¿sí?, que te dice que la Oficina de Planeamiento Urbano es obligatoria para aquellos territorios que pasen de 50,000 habitantes. Decía de 50,000. Ahora, se dio una jurisprudencia de 15,000, pero ya se había dado una jurisprudencia con el caso del municipio de Salcedo, que no tenía los 50,000, pero que el tribunal les reconoció la facultad de tener el planeamiento urbano, porque si yo lo puedo tener, hay que darme esa posibilidad. Sí. Pedro, para claridad de los amigos televidentes, de lo que estamos hablando es de que una unidad de planeamiento urbano en los distritos municipales y en los ayuntamientos, su función básicamente es la de autorizar el uso de suelo, sí, para un proyecto específico. Efectivamente. Es decir, esa unidad tiene la potestad, sí, de decir, mire, en ese lugar no se puede construir un edificio de 5 plantas, 6, 7 plantas. Correcto. O no se puede construir tal tipo de edificación porque el terreno no es adecuado. Sí, previo, lógicamente, también ese departamento te tiene que hacer el plan municipal, en el caso del municipio, el plan municipal de ordenamiento territorial, y en el caso de los distritos, el plan distrital de ordenamiento territorial, que es obligatorio a los 393 gobiernos locales. Todos tienen que hacerlo. Uno, planes mucho más complejos, otro, planes mucho más simples, que definen las áreas urbanas y las áreas rurales, básicamente. Bueno, ustedes tendrían un gran trabajo si van a asesorar o a darle acompañamiento para la elaboración de esos planes. Sí, estamos trabajando en ello y hemos avanzado mucho, porque la ley ya tiene 3 años y algo, y nosotros tan pronto se aprobó la ley, que fue y entró en vigencia el 24 de diciembre del 2022, nosotros aperturamos nuestra oficina y hemos ido avanzando con los planes de ordenamiento. Y cuentan con los recursos, porque hay que movilizar por todo el territorio nacional una gran cantidad de técnicos. Yo te aseguro que lo que a otra institución le cuesta 10 pesos, 100 pesos, a Fedodín le salen 20. Bueno. Es como nosotros estiramos, economizamos, cómo estiramos el peso como las madres pobres. Por eso tú ves los eventos de Fedodín, sus congresos, o los premios Juan Pablo Duarte, que son el Casandra, ¿no? Sí, sí. Dicen, el soberano de la municipalidad, que son eventos que compiten con cualquier otro evento, y cuando tú ves los costos que nos salen a nosotros, te sorprenden, porque nosotros hemos aprendido en Fedodín a usar la fuerza del contrario. En judo no gana quien más fuerza tenga, sino quien sea capaz de usar la fuerza del contrario. Pero después de este retiro de la querella, ¿cómo entonces manejar este tema con el Ministerio de Medio Ambiente? No, porque lo primero es, y yo tengo que decir que esto no era nada personal, que yo guardo... Ni político tampoco. Ni político que quiere buscar, no, y además quienes nos conocen saben que nosotros no nos manejamos así. Yo guardo gratos recuerdos de Pedro Bonilla, un patriota. Sí. Un hombre que, fusil en mano, defendió la democracia de este país. Y qué bien me siento yo con que su hijo sea el ministro de la vivienda. Fue primero director del INVI. Recuerda que Pedro Bonilla dirigió el INVI, sí, ¿verdad? O sea, y Carlos Bonilla es un muchacho como... amigo de mis hijos, de mis sobrinos. Esa es la generación. Entonces, todos los que están en el funcionariato de ese ministerio son como hijos míos, como sobrinos míos, y hasta mi propio hijo es de los principales funcionarios de ese ministerio. Así que, ¿qué tenemos nosotros? Ahora era un asunto de hacer cumplir la ley. Y mira qué bueno que toda esta acción ha traído una solución, que era lo que nosotros queríamos. Está bien.
Vámonos con una pausa. Y es una primicia que acabo de dar. Sí, bueno, te lo agradezco. Vámonos con una pausa comercial, pero antes adelantarle que en el próximo segmento vamos a abordar qué tanto se ha avanzado en la República Dominicana en la descentralización municipal. Retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que establece un salario adicional y otros incentivos para los médicos especialistas que ejercen en las provincias fronterizas, con el fin de lograr una permanencia y mejoría de los servicios de salud en esas zonas. También refrendó en primera lectura el proyecto sobre pasantía de médicos recién graduados para regular su proceso de solicitud, autorización y realización, con el propósito de que obtengan la licencia para el ejercicio de la medicina. Además, los legisladores continuaron la lectura del informe del proyecto de ley de compras y contrataciones públicas. Asimismo, el organismo legislativo celebró vistas públicas sobre el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios del proponente Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, donde escucharon a empresarios y decenas de ciudadanos independientes al respecto. Y 35 comisiones se reunieron durante toda la semana para estudiar diferentes iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Con la participación de los presidentes del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana, se declaró en sesión permanente hasta concluir el estudio de esta importante pieza legislativa. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea la Corte de Apelación de la Provincia Valverde, entre otras importantes piezas legislativas. El Congreso Nacional, junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y otras instituciones, se reunieron para impulsar la Estrategia de Integridad Nacional Interinstitucional con el objetivo de fortalecer la transparencia y la ética en la gestión pública. El presidente del Senado recibió una delegación de jóvenes de la Fundación Manos Unidas por el Autismo procedentes del Distrito Nacional, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones del órgano legislativo, conocieron su funcionamiento y la labor que realizan los senadores. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede.
Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Pedro, desde hace mucho tiempo yo vengo leyendo informes, leyendo recomendaciones, incluso de organismos multilaterales, como es el caso del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y hasta de la propia CEPAL, sobre la necesidad de la descentralización municipal, de fortalecer los gobiernos municipales como una manera de distribuir la responsabilidad del desarrollo dentro del territorio. ¿Qué tanto hemos avanzado en República Dominicana en este proceso? Si tú echas un vistazo retrospectivo al desarrollo de los gobiernos locales en la República Dominicana, entonces tú podrías decir que hemos retrocedido en términos de nuestras competencias. Porque recuerda que la policía era local, que el servicio de agua potable era local, que el servicio eléctrico era local, que el transporte público era local. Entonces, todas estas competencias las hemos ido perdiendo. Sin embargo, a raíz de la llegada al poder del presidente Abinader, hemos establecido una visión en torno a un solo gobierno, es decir, hacer sinergia entre el gobierno central y el gobierno local. Que las obras menudas, pequeñas, pero que de gran impacto social, sean desarrolladas por los gobiernos locales y las grandes obras por el gobierno nacional, pero en sinergia, como parte de un plan general de desarrollo del territorio. Y por eso el presidente Abinader, y le dio frutos excelentes desde el punto de vista político, apoyó a todos los gobiernos locales. Algo tan sencillo como son las fiestas de Navidad que nosotros hacemos en la municipalidad, se le da una fiesta a cada uno de esos distritos y a cada uno de los municipios, sin medir de qué partido tú eres. Pero la asistencia directa que da el gobierno en camiones, en obras, incluso ahora tenemos algunos problemas. Por ejemplo, el compañero de San Juan, que es del Partido de la Liberación Dominicana, recibió 40 millones para camiones y tiene su flota y tiene a San Juan muy limpio. Pero los distritos municipales de 18, 15 fueron ganados por el Partido Revolucionario Moderno y nos dicen, ¿y dónde están lo que nos van a dar nosotros? Y nos decimos, bueno, ya llegará, porque el Estado Dominicano es para todos. Y desde ese punto de vista el presidente da asistencia en la medida de las posibilidades del gobierno a todos los territorios. Hemos avanzado en un conjunto de normas, la propia ley 225-20 que estamos estudiando en la Cámara de Diputados y que yo espero que sea aprobada en este mes, es una ley país, es una ley fundamental para que tengamos una República Dominicana sin basura, sin residuos, porque dedica recursos a lo que para el ciudadano es lo fundamental. A ti no te preocupa, aunque debe preocuparnos, los sitios de destinos finales, es decir, la eliminación de los vertederos, los puntos de transferencia. Al ciudadano lo que le preocupa es que le recojan los residuos de su casa, de los traspatios, de sus calles, de sus barrios, de sus urbanizaciones. Y esa ley contempla recursos para ello. Y eso nos va a dar la sostenibilidad económica que se requiere para mantener un aseo urbano con niveles óptimos o aceptables en términos de calidad. La propia transparencia, hoy tenemos gobiernos locales mucho más transparentes, somos las entidades que más cuentas rendimos. Tú que cubriste el Congreso Nacional sabes que esos son unos librazgos que llevan al Congreso y que nadie lee, que nadie lee, pero nosotros tenemos que hacer informes mensuales y trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y sobre nosotros está la auditoría visual que nos hacen nuestros ciudadanos permanentemente. Sí. Pedro, bueno, así como se le ha ido quitando competencia
a los cabildos. Igualmente hay otras responsabilidades que tenían anteriormente. Yo recuerdo que los ayuntamientos bacheaban las calles, sí, construían aceras y contenes. Las seguimos teniendo. Bueno, las seguimos teniendo. Siguen bacheando y siguen construyendo. Bueno, porque hay, por ejemplo, uno ve que comunidad, que el desarrollo barrial, desarrollo fronterizo. Son organismos que de una u otra manera intervienen, sí, en esos asuntos municipales. Son agencias del gobierno. Por ejemplo, nosotros apoyamos la construcción. Los ayuntamientos no están concentrados básicamente en el ornato y la recogida de basura. Eso parece ser que es el tema fundamental. Bueno, la tarea no es exclusivo, pero sí competencias fundamentales. El alcalde que no atiende el servicio de aseo urbano es un alcalde que va a tener dificultad. Lógicamente, la función de la alcaldía va más allá del mero servicio de aseo urbano, pero eso es fundamental. El término de las aceras de los contenes, nosotros hemos recibido el apoyo del gobierno central vía la Liga Municipal Dominicana con un aporte de 3.200 millones y el presidente ha especializado 2.000 millones más para esa tarea. Pero los gobiernos locales nuestros, con los escasos recursos que recibimos, recuerda que estamos recibiendo apenas un 3%, cuando la ley habla de un 10%. Claro, que yo no reclamo, lo he dicho siempre, el cumplimiento de ella, porque yo no puedo leerme la carta entre gitanos. Bueno, yo sé que cada vez que se aprueba, claro, no, y que cuando aprueban el presupuesto, esa ley especial de presupuesto suspende una ley ordinaria, que es la 176-03 y la 166-03, que son las que establecen esos porcentajes. Entonces no podemos estar reclamando el cumplimiento del 10% cuando ha sido suspendida. Tú no puedes pedir lo que no es legal, ¿verdad?, lo que está suspendido. Pero con esos recursos que nosotros recibimos y que ahora estamos discutiendo en el Congreso la modificación al artículo 21 de la ley 176-07, ¿para qué? Porque oye la paradoja, el presupuesto de los gobiernos locales es el único que está distribuido en porcentaje, que dice en qué usted lo tiene que invertir. El presupuesto de la nación, si el ministro de Obras Públicas, bueno, mi hermano Eduardo Estrella, se toma que quiere invertir todos los recursos de obras públicas en Baitoa, por ejemplo, allá en Santiago, va y lo lleva. Pero un gobierno local no puede coger todos sus recursos e invertirlo en un barrio, porque tiene un 25% para gastos administrativos, un 31% para servicios, un 40% para inversión, un 4% para género, salud y educación. Ahora estamos modificando la ley, subimos del 25 al 30, porque aquí absolutamente todos los alcaldes son presos de confianza. Ese artículo dice que si tú te pasas del 25%, tiene penalidades de 5 años de prisión para el alcalde y de 2 para el tesorero. Pero acontece que en un distrito municipal que recibe el mínimo, tú solo dispones de 250,000 pesos para pagar al alcalde, a la vicealcaldesa, a 3 vocales, al secretario de la Junta de Vocales, al tesorero, al contador, a tu secretaria, al chofer. Dime tú, ¿de cuántos son los salarios? Bueno, antes los regidores eran honoríficos. Bueno, ahora hay que pagarle dieta y un sueldo. Dieta no tanto, pero el salario sí, y eso es bueno. También hay que decir que tenemos una gran cantidad de profesionales como regidores y como alcaldes, ni se diga. La municipalidad en términos de la capacitación de los recursos humanos ha avanzado mucho, bastante diría yo. Seguimos teniendo retos, seguimos priorizando la formación de nuestros recursos y ya quisiéramos que desde la Liga Municipal Dominicana se volviera a implementar el bachillerato municipal, que lo teníamos.
Hoy en la liga tenemos el ICANN, el Instituto de Capacitación Municipal, que es un esfuerzo y una propuesta de FEDODIN. Incluso nosotros fuimos quienes conseguimos como una donación el aula, la primera aula de ese instituto, y hemos estado acompañando en la liga en eso, formando a la gente hasta en técnica de barrido, porque cualquiera cree que barrer es simple. Eso tiene una técnica. Si usted no la usa, si usted no barre correctamente, le va a generar deformaciones en la columna. Sí. Para que tú veas que no es tan fácil. Sí. Mira, hay una máxima, por ejemplo, todo buen desempeño pasa por recursos. Sí, usted tiene que disponer de recursos para tener un buen desempeño en cada una de las responsabilidades que tiene. Entonces, aquí hay municipios ricos que los ayuntamientos pueden tener cierta holgura económica o no cierta holgura, que pueden recibir recursos que los coloquen en capacidad de responder a los retos que tienen. Pero hay otros ayuntamientos que tienen municipios pobres que realmente no tienen esa capacidad económica para afrontar todos esos retos. Mientras esta situación prevalezca, no podemos hablar de descentralización municipal. Pero quien no sirve para lo chico, no sirve para lo grande. Es una máxima que yo siempre promuevo. Ajá. Es decir, porque yo tenga pocos recursos, eso no quiere decir que yo no pueda competir. Y te pongo una herramienta que nosotros usamos, que es el SISMAP municipal. ¿Cómo es posible que Bánica, 2.013 habitantes, pero un municipio de 1.700, de 1.800, ¿verdad?, ocupe siempre los primeros lugares y otros territorios mucho más grandes estén en los últimos lugares? Eso se llama voluntad política. Bueno, voluntad política y la capacidad de gestión. Hay compañeros que tú ves que se vuelven locos porque tienen un camioncito viejo gastando y no saben que si ellos agarran y compran uno nuevo, ¿verdad?, que le consume 5 galones de combustible diario frente a uno que le consume 30 diarios, es una decisión correcta desde el punto de vista gerencial. No, pero otros prefieren pagarte el alquiler de un camión destartalado. Señores, pero con lo que usted pague ese camión destartalado, cómprese uno nuevo, aunque la cuota sea mayor. Es un tema de gerencia para suplir esas deficiencias propias de los recursos. Nosotros necesitamos recursos, pero dime qué municipalidad del mundo no necesita recursos. Siempre las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Entonces, ahí entra la buena gestión, la gerencia, que como tu gerencia de tu territorio. Sí. Para concluir el tema de los municipios, hay algo relacionado directamente con los cabildos, que son los cuerpos de bomberos. Sí. Y siempre que se producen incendios de cierta consideración, sobre todo en municipios, sale la voz de alerta. Hay que ir en auxilio a los bomberos. Pero los bomberos dependen de los ayuntamientos y entonces los ayuntamientos tienen ese tipo de falencia económica que no pueden realmente inyectar. Se han hecho varios esfuerzos para tratar de construir una dirección general de bomberos, una institución que agrupe a los cuerpos de bomberos a nivel nacional. ¿Cómo se piensa en los ayuntamientos gerenciar este tema de los cuerpos de bomberos? Decirte que todo lo que los bomberos tienen se lo hemos dado en la municipalidad nosotros. Absolutamente todo lo que tienen. Los cuerpos, los edificios que tienen, lo ha construido la municipalidad, los equipos que tienen, el salario pírrico que tenían, pero lo damos nosotros y lo seguimos dando, una parte, ¿verdad? Sí, pero entonces, parece el consenso nacional es que pero la solución no puede ser crear un cuerpo extraño al gobierno local. Si hay una facultad indisoluble del gobierno local, son los servicios del cuerpo de bomberos, por lo menos los ordinarios. No me estoy refiriendo a los bomberos forestales, a los bomberos industriales, en fin, los tradicionales,
que, dicho sea de paso, su primer cuerpo de bomberos lo hace Luperón en San Pedro de Macorís, ¿verdad? Y ahí está. De manera pues que hemos hecho acuerdo con el Ministerio de Interior, se le han mejorado los salarios ahora, pero tienen que seguir siendo una dependencia del gobierno local. Tenemos una situación que ahora hay un intendente de bomberos que gana más que el alcalde. Entonces eso crea una distorsión. Los compañeros bomberos tienen que saber que tienen que rendirle cuenta a la alcaldía, porque ellos dan también una serie de servicios, de inspecciones y esos recursos los manejan ellos. Pues por lo menos que los reporten. De todas maneras, ahí es preocupante, por ejemplo, todo el desarrollo urbanístico que hay en muchas torres y tú tienes un cuerpo bombero sin los equipos para atender cualquier conato de incendio que se produzca en una de esas torres, en un piso 20, en un piso 15, 16, ¿verdad? Esos son de los retos que tenemos en seguir fortaleciendo nuestro cuerpo bombero, claro, siempre bajo la égida del gobierno local. Es como que tú quieras quitarle a los gobiernos locales los cementerios o que le quieras quitar los mataderos. Esos son responsabilidades exclusivas de los gobiernos locales. Sí. Bueno, nos vamos a una pausa comercial, vamos a venir con el último segmento, donde yo creo que deberíamos abordar algo, aunque sea un poquitico de política. ¿Cómo no? Siempre es un tema importante. Pero me voy a quitar el sombrero de Fedodín, entonces, y me voy a poner del PRM. Está bien. Bueno, regresamos en breve. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que establece un salario adicional y otros incentivos para los médicos especialistas que ejercen en las provincias fronterizas, con el fin de lograr una permanencia y mejoría de los servicios de salud en esas zonas. También refrendó en primera lectura el proyecto sobre pasantía de médicos recién graduados para regular su proceso de solicitud, autorización y realización, con el propósito de que obtengan la licencia para el ejercicio de la medicina. Además, los legisladores continuaron la lectura del informe del proyecto de ley de compras y contrataciones públicas. Asimismo, el organismo legislativo celebró vistas públicas sobre el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios del proponente Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, donde escucharon a empresarios y decenas de ciudadanos independientes al respecto. Y 35 comisiones se reunieron durante toda la semana para estudiar diferentes iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Con la participación de los presidentes del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana, se declaró en sesión permanente hasta concluir el estudio de esta importante pieza legislativa. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea la Corte de Apelación de la Provincia Valverde, entre otras importantes piezas legislativas. El Congreso Nacional, junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y otras instituciones, se reunieron para impulsar la Estrategia de Integridad Nacional Interinstitucional con el objetivo de fortalecer la transparencia y la ética en la gestión pública. El presidente del Senado recibió una delegación de jóvenes de la Fundación Manos Unidas por el Autismo procedentes del Distrito Nacional, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones del órgano legislativo, conocieron su funcionamiento y la labor que realizan los senadores. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Bueno, estamos con Pedro Richardson, que es director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, pero en esta ocasión, ya adelantó, se quita el sombrero de Fedodín, porque vamos a hablar de política. Claro. Bueno, mucha gente sorprendida. El miércoles, en horas de la tarde, el presidente de la República suelta, como dicen, un tuit, yo le sigo diciendo tuit, un tuit, y parece un tuit bastante incómodo. Es decir, él está llamando de manera muy terminante la atención a quienes están haciendo campaña un poco desbordada a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Dice, o suspenden sus campañas o tienen que abandonar sus cargos. Mira, yo no sé si tú dijiste incómodo. Yo lo que sé que es enérgico. Yo puse determinante. Bueno, un poco determinante. Es una sí, y enérgico, es enérgico. Y yo creo que era necesario, que el presidente ha sido en extremo tolerante. El pueblo dominicano, recordemos que nosotros acabamos virtualmente de salir de un proceso electoral. No tenemos un año, ¿verdad que no? No tenemos un año. Entonces, ¿qué quiere el pueblo dominicano? Bueno, que el partido y que sus actores, y sobre todo los que ocupan funciones públicas, se dediquen a acompañar al presidente a desarrollar la obra de gobierno para lo que nos reeligieron, ¿verdad? Y hay muchas tareas pendientes. Y se aprecia una violentación a las normativas electorales. No estamos en proceso. El proceso de campaña interna no se ha iniciado. Es de mal gusto para el ciudadano común esas acciones que tú ves que se despliegan en eventos públicos y encuentros públicos, como si estuviéramos en los días finales de una campaña. Y eso le hace mal al gobierno, eso le hace mal al partido, porque nosotros como partido somos los que tenemos que dar el ejemplo. Quien gobierna es quien da el ejemplo. Quien gobierna debe ser como un espejo donde los ciudadanos se devuelvan la mirada, se vean reflejados en él. Lo que tú le puedes cuestionar a un partido de oposición y hasta permitírselo y ser un poco complaciente, no lo puede hacer con el que gobierna, porque tú elegiste al que gobierna para que gobierne, no para que ande haciendo política. Yo saludo esas expresiones del presidente y lógicamente al que le sirve el sombrero,
que se lo ponga. En el caso del candidato por el que yo postulo... Eso te iba a decir, todo el mundo sabe que usted está en línea con el ministro de Turismo, David Collado. Claro. ¿Serán por aludido ustedes? No, bajo ninguna circunstancia. Por eso te digo, al que le sirva el sombrero, que se lo ponga. En el caso de David Collado, David está enfocado en que, en promover el país, en traer turistas al país, y recuerda que el turismo es la vértebra de la economía nacional, y a eso dedica David todo su tiempo en el exterior, vive regularmente en el exterior, ¿verdad? Y se desmonta de un avión y tú lo ves haciendo ¿qué? Inmediatamente se traslada a uno de los desarrollos que lleva en las playas, en los malecones, esa política de devolverle la mirada a la mar, y yo digo la mar porque la considero una mujer, los otros le dicen el mar porque lo consideran hombre, pero una isla como está vivido de espalda a la mar, y es tan así que cuando vamos al malecón, fíjate que nos sentamos de espalda mirando las avenidas, ¿verdad? Entonces esa vuelta, en todo el mundo las habitaciones que dan y las viviendas que dan a las playas, los malecones, son más caras que las que no tienen vista a la mar, menos aquí. Y ese rescate que David ha hecho, y te hablo de no solo el malecón de Santo Domingo, el malecón de Santo Domingo Este, el malecón de Cabrera, el malecón de mi pueblo, San Pedro de Macorís. Hay que ir a ver, como yo estuve en estos días viendo el monumento a los cocolos y los danzantes, las esculturas de los danzantes de Guloya que tenemos allá en San Pedro. Cómo se ha rescatado eso, cómo se rescata Juan Dolio Guayacane ahora mismo en Boca Chica, una inversión de 600 millones que va, la gente no sabe que Boca Chica tiene su malecón también, y se va a recuperar ese malecón, se van a hacer 3 parques, se va a intervenir con una inversión de unos 600 y pico de millones para que los desarrolladores tengan de ajuares nuevos, nevera, estufa, asistencia económica, o sea, toda una transformación integral de lo que es el turismo en Boca Chica. Pero quizá, Pedro, lo que ha faltado fue lo que en una ocasión anunció el propio presidente de la República, que se iba a tratar de generar algunas normas de cumplimiento internos por parte de los aspirantes, precisamente para que no se produzca esta especie de desbordamiento que se está exhibiendo hoy. Y entonces en el PRM eso no ha sucedido. Yo no sé, de verdad, el presidente se ha reunido en varias ocasiones. Bueno, recientemente con ellos, incluso hasta en su casa lo convocó a todos. Lo convocó el presidente. Pero después de eso se han celebrado 2 encuentros masivos. Sí, parece que después de ese encuentro se han soltado los demonios. Sí. Pero nada, estamos a tiempo. Yo creo que, y lo repito, lo dicen todas las encuestas, David Collado es el camino más corto, el más seguro, el mejor iluminado, el mejor pavimentado que tiene el Partido Revolucionario Moderno para retener el poder. Y es el que está concentrado en ayudar al presidente Abinader. Hay quienes le restan mérito diciendo que no es miembro del partido, que es una especie de avenedizo. David viene, lo que David no tiene son los nombres sonoros que tienen otros. Lo que David tiene se lo ha ganado compitiendo voto a voto, desde la juventud del partido, de las posiciones en la juventud del viejo partido, a las posiciones que ha llegado, han sido ganadas en procesos convencionales, participativos e inclusivos. Entonces a David nadie le ha regalado nada. Todo lo ha construido él con su visión, guiado siempre por su fe inquebrantable en Dios. Y finalmente, ¿qué dicen las encuestas que ustedes manejan? Bueno, la última que vi, David tiene un 64%, más de 50 puntos por encima, 52, 53 puntos por encima. Sí, pero que a lo interno David tiene mayor porcentaje que a lo externo. A lo interno tiene mayor que a lo... Porque es que el PRM tiene claro una cosa. ¿Qué es lo que tú crees que quiere un PRMista? Independientemente del grupo que sea, lo que quiere es retener el poder.
Nosotros ya aprendimos del viejo partido a que hay vocación de poder. Este es un partido que se consolida con una fuerte vocación de poder. Y la vocación de poder no indica que solo se gana ganando, ¿eh? Sí. Antes decíamos, vamos a que fulano pierda porque así yo tengo posibilidad. No, perdiendo solo se pierde, es ganando como se gana. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Richardson, secretario ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, pero igualmente dirigente del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes, muy agradecido de su sintonía de esta propuesta de la noche. Yo soy Manuel Jiménez y solo me resta desearles buenas noches.